hermanos, juntos en armonía, porque es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, pero también desciende hasta el borde de las vestiduras. Si terminó, puede tomar su lugar. Y esta mañana estamos muy contentos porque nos permite el Señor estar aquí para compartir, pero también para escuchar de su palabra, porque es bueno escuchar la palabra de Dios. Esta palabra es para todos nosotros. Y también le pido sus oraciones por la vida de los pastores. Ahorita están en Mérida, no, en Ciudad del Carmen, Campeche. Están en un congreso allá, gracias a Dios. Ya es su tercer congreso en Campeche. Están haciéndolo en el sur también, de México. Y también le pido sus oraciones por la vida del pastor Isaí Ramos. No sé cuántos se recuerdan de nuestro amigo y pastor Isaí Ramos, de Chihuahua, aquel pastor que canta tipo como boleros. Ahorita me parece que ya está siendo intervenido de emergencia, de una operación muy delicada, para que lo tenga en sus oraciones. Es papá de nuestra hermana Ivette Ramos, para que lo tenga en oraciones. Y ore también por su servidor, por su familia, por mi familia. Gracias, hermano. Hemos tenido una semana un poquito difícil, ahí estamos un poquito enfermos. Gracias a Dios vamos saliendo, así es que si escucha que estoy un poco escurriendo en mis orificios nasales, no se asuste, estoy bien, gracias a Dios. Es un catarro un poco terco, como que anda mucho eso por ahí, pero gracias a Dios amanecimos. Y amanecimos para venir a la casa de Dios a adorar su nombre, amén. Esta mañana nos tocó la bendición de compartir la palabra del Señor, y tiene por título, para aquellos que les gusta apuntar, al lado de la cruz. Al lado de la cruz. Y quiero iniciar haciendo remembranza de la historia de la cruz, aquella que resuena aún en la eternidad, en la historia de la humanidad. Aquella historia de la cruz que ha transformado los corazones de aquellos que le escuchan el mensaje y rinden su voluntad por completo a este sacrificio hecho por Jesucristo, aquel que fue menospreciado por las multitudes, fue abatido por los hombres, fue quebrantado, fue escupido en su rostro. La Biblia lo describe como aquel experimentado en quebranto y el varón de dolores. La cruz no es y jamás será considerada como el lugar de la salvación, sino que la cruz es donde el Santo Hijo de Dios convirtió el lugar de la vergüenza del hombre pecador como la vergüenza de la muerte. Tal es así que hoy podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque aquellos que hemos rendido nuestra vida al mensaje de Jesucristo en la cruz, hoy podemos decir que tenemos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos creemos esto? Es una realidad. Es en la cruz donde el hombre puede encontrarse al inocente, al santo y al puro, pero aquel que tomó nuestro lugar, y darse cuenta en este lugar que esa cruz llevaba nuestro nombre. Sin embargo, el perfecto Hijo de Dios tomó nuestro lugar. A Él no le quitaron la vida, Él puso su vida por propiciación de nuestros pecados, y hoy somos santos y puros de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a la fe en el Hijo de Dios. La cruz fue el camino de consumarse la salvación, y la tumba fue el escenario perfecto para que se cumpliera la palabra y fuera evidencia que en efecto Jesús es la resurrección y la vida, y aquel que en Él crea, aunque esté muerto, dice la Escritura, vivirá. Eso es lo que nos enseña la historia de la cruz, y al poner nuestra vida frente a ella, debemos tener siempre este corazón que Cristo desea que tengamos, no respecto a la cruz,
sino respecto al sacrificio efectuado en la cruz. ¿Y quién fue el sacrificado? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y este Mesías, en un futuro no muy lejano, consumará la salvación, donde Cristo regrese por su iglesia y nos lleve a su santa presencia. Porque iglesia, Maranata, Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creemos así? Y la pregunta es: ¿cuántos nos estamos preparando para el cumplimiento de su promesa? Tal vez tú puedas pensar: pastor, llevo generaciones escuchando que Cristo viene pronto. Bueno, si cuando eras niño se decía que venía pronto, y hoy que eres adulto o quizás anciano, bueno, creo que viene más pronto que nunca. Y qué bueno que venga nuestro Señor por su iglesia. Amén. En esta mañana vamos a partir en el libro de Lucas, capítulo 23. Vamos a escuchar el mensaje, y es la parte o el momento donde Cristo es sacrificado por todos nosotros, por los pecados, por los pecadores, para redención de nuestra vida. Y nos enseña algo la palabra del Señor. Y quiero hacer una recapitulación de los sucesos, de los eventos que han estado pasando horas antes de que lleguemos a este punto de Lucas capítulo 23, versículo 26. Jesús fue traicionado, entregado en el Getsemaní, no abrió su boca, se lo llevaron, jamás se defendió. Se cumple la palabra: como cordero fue llevado al matadero, y enmudeció delante de sus esquiladores o de sus trasquiladores. Jesús fue golpeado, fue azotado brutalmente. Fue una tortura lo que vivió. De hecho, los historiadores relatan como una muerte de cruz, como lo más trágico, como lo más aberrante, como lo más doloroso. Lo describen como algo indescriptible por las escenas de horror que se veían. Y Jesús estaba en ese transcurso. Y en uno de los momentos se deja ver cómo es el hombre, o la carne, o si usted le quiere llamar la chuleta. ¿Cómo es el hombre? Porque cuando ponen a disposición a Jesús y a un hombre llamado Barrabás, y le dicen: les voy a liberar a uno, como tenían por costumbre cada año hacerlo, y la gente o el pueblo, en lugar de escoger al santo, al perfecto, al que no era culpable, conocemos la historia, que gritaron: liberen a Barrabás. Y nos da a entender, y nos podemos dar cuenta, que la carne, el hombre, siempre tiende a escoger lo pecaminoso a lo santo. Y llega el momento en donde Jesús ya es llevado, o tiene que ser llevado, en este cortejo vergonzoso, doloroso, de mucho esfuerzo, en el momento de trasladar la cruz hacia el momento de su condena hasta la muerte, en el monte de la calavera. Y en esta primera parte de la palabra del Señor nos deja de ver algo la Escritura: que seguir a Jesucristo no es una obligación para nadie. La invitación de seguir a Jesucristo sigue abierta hasta el día de hoy, y ni tú ni yo estamos obligados a hacerlo. Pero el seguir a Jesucristo es el hecho de decir: rindo mi propia voluntad para seguir a aquel justo hombre llamado Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y en este caminar, imagínense, Jesús golpeado, se dice que uno de sus ojos salió de su órbita por causa del espino. Y si usted escucha un poco crudo este mensaje, es la realidad del sacrificio del Cordero de Dios, porque esa era la paga que nos tocaba a nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Su costado estaba expuesto, su espalda estaba lacerada, y no fue un rasponcito como algunos nos podemos hacer, no, fue latigado. Con las puntas de estos látigos tenían huesos afilados que desgarraban la piel. Básicamente Jesús, en el camino a la cruz, se iba desangrando de a poco.
e iba cargando la cruz. Y dice la palabra en el versículo 23: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase. ¿Cómo? Adelante, atrás de Jesús, ¿cierto? Imagínense, este era uno de los momentos más vergonzosos para los malhechores, porque iban exhibiéndolos por la ciudad para que todo el mundo viera lo vergonzoso que era y cómo terminaría muerto en un madero. Y ahí va Jesús en su humanidad agotado. Le pregunto, ¿usted cree que en la humanidad de Cristo no sentía su carne? Claro. En el libro, en la enseñanza de los evangelios, nos muestra que Jesús, cuando iba con la samaritana que estaba sacando agua del pozo, dice que Jesús se había cansado, estaba exhausto, en su humanidad estaba cansado. Y en este caminar en la cruz no era la excepción. Y si bien es cierto, podemos ver esta ocasión en donde toman a Simón de Cirene. No le preguntaron, nada más le dijeron: hey, agarra la cruz y órale, ponte a caminar detrás de él. Pero la palabra nos deja ver algo, que dentro de esta porción nos damos cuenta de esto en primera instancia, de que lo que pasó con Simón de Cirene es muy semejante a lo que ha pasado con cada uno de nosotros. ¿Cómo, pastor? Bueno, podemos darnos cuenta en esta porción de la escritura que ciertamente las palabras de Jesús son reales cuando dijo: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué? Porque Simón de Cirene no tuvo que ser azotado, no tuvo que ser desfigurado de su rostro, no tuvo que ser desgarrado en su piel o en su costado, golpeado, escupido, abofeteado, burlado de su vida para cargar esa cruz, sino que simplemente se le colocó un madero y empezó a caminar detrás de un hombre ensangrentado. ¿Cuál fue el impacto de este hombre? Tal es así que nos muestra la escritura en el libro de los Hechos, me parece, que los hijos de este hombre llegaron a alcanzar salvación, se convirtieron al evangelio de Jesucristo. Jesús llevó toda la parte difícil y Simón de Cirene llevó lo sencillo. ¿A qué voy con esto? Esto mismo ha sucedido contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa con las cargas de la vida de los hombres. La parte más difícil, la parte más dura de la vida en la fe, la parte de más dolor, de más agonía, de más angustia, ya lo hizo todo Jesucristo. ¿Qué le toca a usted y a mí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Simón de Cirene quizás iba cansado, ¿no? Imagínese cargar un madero. Alguien ha cargado, no sé, una tina de mezcla o blocks en los hombros, madera en los hombros, o si vas al gym y te pones la barra y haces squats, pues si no te pones la esponjita te duele con el tiempo, ¿cierto? Imagínese la cruz. Todo ese trayecto, quizás a Simón de Cirene le dolía, pero él tenía que seguir caminando. ¿A qué voy con todo esto, amada iglesia del Señor Jesucristo? Cuando usted y yo tomamos la cruz de Cristo y caminamos detrás de Él, no por obligación. ¿Cuántos han seguido a Cristo por su voluntad propia? Le pregunto, ¿ha sido bello el caminar con Cristo Jesús? ¿Ha sido extenuante? ¿Ha sido momentos en donde se ha cansado, donde se ha fatigado? Amén. Pero ¿qué cree? Seguimos aquí por la misericordia del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Cristo venía fatigado, mas Él persistió en caminar hasta llegar al momento de poder decir: consumado es. Los hijos de Dios debemos tomar nuestra cruz todos los días, y como Simón de Cirene, en silencio, hasta llegar a la meta, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Te vas a encontrar con momentos de dolor, te vas a encontrar donde cargar la cruz vas a querer soltarla,
Vas a querer botarla. Ya no quiero cargar más esta cruz, ya no quiero llevar más esta carga pesada. Pero acuérdate esto: su yugo es fácil y ligera es su carga. Dijo Jesús: ven a mí y te haré descansar. Nos enseña la palabra del Señor. Cuando vamos a Él, esto sucede. Lo difícil lo hizo el Señor Jesucristo. No sé quién se ha raspado, de esas raspaditas que te dejan coloradita la piel, ¿verdad? Que te levantan la primer capa de piel. Y más en este tiempo. Hace unos días me estaba cambiando una llave de gas, donde la pared estaba simplemente zarpeada, no tenía ningún recubrimiento más que el zarpeo. Y era cuando estábamos a 3 grados y se me soltó la Stilson y me raspé los nudillos. Hermano, cómo me dolió. Y luego me estaba tallando las manos y me cayó jabón y me ardió todavía más. Imagínese Jesús. No le tuvieron que poner mertiolate para que le ardiera. Ya su cuerpo era un ardor constante hasta llegar a la cruz del madero. ¿Qué nos cuesta a nosotros tomar? Él ya hizo lo más grande, lo más doloroso ya lo hizo. Pastor, es que a veces es muy difícil la vida de la fe. Si nos pusiéramos a pensar lo que Cristo padeció. ¿Cuántos lloraron cuando vieron la pasión de Cristo? ¿Y sabe por qué lloraron? ¿O por qué lloramos? Porque le aseguro que todos nosotros vimos nuestra cara en la cara de ese hombre. Porque no le tocaba a Jesús, le tocaba a usted y me tocaba a mí. Pero bendito sea el Señor Jesucristo, que entregó su vida por propiciación de nuestros pecados. Y hoy su nombre y el mío está inscrito en el libro de la vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por eso? Es grandioso lo que el Señor nos ha enseñado. Y esto es lo que todo creyente todos los días de su vida debemos de hacer. Mire cómo relata el horror la palabra del Señor de lo que experimentó el Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53 versículo 3 al 5. ¿Está listo? Dice la palabra, Isaías capítulo 53: despreciado y desechado entre los hombres. O sea, para verlo crudamente, lo trataron como un desecho. Así es lo que expresa la palabra. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él, el rostro. Les voy a poner este ejemplo. No sé a quién le gusta ver programas de estos de operaciones, de sala de emergencia en Discovery Channel o donde lo pongan, y que de pronto sale una escena donde sale poquita sangre, o se le están abriendo el brazo, o para los papás que nos tocó estar con la esposa a la hora del parto, ¿no? Que apenas vemos sangre, como que uy, no quiero ver, guácala, qué asco. Así pasó con Jesús. Mientras él caminaba, escondían el rostro del horror de la escena que estaba pasando. Y esos deberíamos ser nosotros. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Escuche bien, nuestros, no de él. No merecía nada de lo que estaba pasando en ese momento, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ¿de qué? De nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La enfermedad terminal más grave que el hombre puede tener no es cáncer, se llama pecado.
Y no menosprecio, no me malinterprete si alguien padece esta enfermedad. Pero le digo algo: si algún creyente muere de cáncer, al otro lado se va a encontrar con su Salvador. Pero si algún hombre muere en el pecado y sin Cristo, al otro lado se va a encontrar con la condenación eterna, y no hay quimioterapia que quite eso. Lo que nos ha entregado el Señor Jesucristo es una salvación tan grande y tan poderosa, y alabado sea el nombre de Cristo por eso. Vuelvo a repetir, no menosprecio si alguien padece enfermedad. Incluso la palabra nos enseña que Él puede sanar toda enfermedad. Pero lo primero que vino a hacer Jesús es sanar la enfermedad del alma del hombre, el pecado. ¿Y cuántos pecadores redimidos hay en esta casa? Alabado sea el Señor. Esto era la escena del horror que todo mundo veía, y era lo que llevaba nuestro nombre. Sin embargo, desde el Getsemaní hasta que declaró consumado es, el Señor hizo toda la obra tan grande. Y los creyentes, a ti y a mí, solo nos corresponde seguir a Jesús en silencio, recordando siempre lo compasivo que es nuestro Señor, que lo pesado ya lo llevó por ti y lo llevó por mí. ¿Te sientes fatigado? ¿Te sientes cansado? Él es el único que nos puede hacer descansar. ¿Hay alguno cansado, cargado y trabajado? Dijo Jesús: vengan a mí, que yo los hago descansar. Esta es la segunda instancia que nos deja ver la Escritura, que seguir a Jesús no es una obligación, sino es un deseo de la voluntad humana por seguir aquel noble llamado lleno de amor que declara: sígueme. Si vemos la historia de cómo el Señor trató con cada uno de sus discípulos, Él no manejó como si fuera un vendehumos. Mira, si me sigues te va a ir bien. Mira, si me sigues, Pedro, las redes van a estar siempre llenas. Mira, si me sigues, Mateo, tú que eres publicano, vas a cobrar más impuestos. Él solamente dijo: sígueme. Y algo vieron esos hombres en ese maestro, que de inmediato, dice la palabra, soltaron las redes y le siguieron a él. Pero ¿qué pasó con otros? A otros les dijo: sígueme, y muchos dijeron: deja que me case, deja que cobre mi herencia, deja que entierre a mi padre. Y Jesús no les dijo: no, ven y sígueme ya, si no, no. Bueno, está bien. Y siguió de frente. Si hoy estamos aquí usted y yo, es porque hemos sido convencidos por el poder del Señor que vale la pena seguir al Maestro por voluntad propia. Es eso lo que tenemos que hacer. Cuando dijo Jesús: venid a mí, no lo dijo como ordenanza, es una invitación abierta. ¿Se acuerda de ese corito? Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ahí está esperando el Maestro, a que todos los hombres, aún pecadores que no le conocen, y aún los que le han ofendido y han huido de su presencia, vengamos al Maestro. ¿Por qué? Porque nos espera el buen Salvador Jesucristo. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Esta clase de mensaje es lo que los creyentes debemos compartir fuera de este lugar, fuera de estas paredes, porque es el mensaje de salvación. Y le digo algo: el evangelio es poder de Dios para salvación, dice la Escritura, para el judío primeramente, para el griego y para todo aquel que le haya. Ese es el mensaje de salvación. Y este llamado, Jesús mencionó las características de los corazones que deseaban llegar a Él, los cargados y trabajados. Y aunque la palabra sígueme hubiera sonado imperativa, no era una ordenanza. Era el deseo del corazón del hombre, que no se sentía obligado, sino que su espíritu estaba convencido de que debían seguir a aquel hombre llamado Jesús, porque en efecto es el Rey de los judíos, pero se convertiría en el Rey de reyes y Señor de señores, como hoy está sentado a la diestra del Padre. Y así sucede en la actualidad con el hombre. Jesús todavía dice: sígueme. Jesús todavía está hablando. Jesús todavía está clamando para que le sigamos, pero Él no obliga a nadie, así como lo dijo en el Antiguo Testamento. Jesús le dijo al pueblo de Israel: mira, pongo delante de ti dos montes, el de la bendición
y el de la maldición. Uno de ellos se llamaba Gerizim y el otro se me olvidó el nombre, discúlpeme. Le dicen: en bendición va a pasar esto, todo te va a ir bien, tus vidas van a estar llenas, el fruto de tu trabajo va a estar bien, tus hijos serán fructíferos, el fruto del campo, tu ganado, todo empieza una bendición delante del Señor. Dice: pero si escoges el monte de la maldición, va a pasar todo lo contrario. Y hoy en la actualidad es lo mismo, porque muchas personas se hace el llamado. Muchas personas estamos dentro de la iglesia y Jesús hace el llamado: sígueme. Y tú y yo tenemos dos opciones. Y para los más modernos, ¿verdad? Disculpe la comparación, pero para aquellos que vieron Matrix, como cuando Morfeo sacó la roja y la azul, tú escoges. Jesús está igual. ¿Quieres seguir a Cristo? Sí. Cuando sigues a Cristo, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El que sigue a Cristo, dice la palabra del Señor, que tiene vida y vida en abundancia. El que sigue a Cristo, dice la palabra del Señor, le es entregada una paz que sobrepasa todo entendimiento. El que sigue a Cristo, dice la palabra del Señor, que habrá gozo en lugar de lamento, que habrá danza en lugar de llanto, dice la palabra del Señor. Pero no le quieres seguir, está bien, no pasa nada. Pero en lugar de todo lo que mencionamos ahorita, va a ser la ausencia del Señor. Y qué triste es vivir una vida sin el Señor, y qué triste es vivir toda una eternidad sin el Salvador Jesucristo. Esta es la invitación. Te pregunto, ¿cuántos queremos seguir a Cristo Jesús hasta que Él venga? Como dijo Pablo, esforcémonos por vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aunado a todo esto, el Señor en esta parte del Evangelio nos enseña el corazón que tiene nuestro Maestro, el corazón que tiene nuestro Señor Jesucristo. Es compasivo, es tierno, es amoroso, vale la pena seguirle. Y la pregunta es esta: así si vamos nosotros caminando como aquel Simón de Cirene, en silencio, calladitos, porque esta es la vida del discípulo. Si se fija, la vida de los discípulos de Jesucristo era como una película de acción, una película de suspenso. No sabían cuándo iban a llegar para tomar sus vidas, para matarlos. Ay, no, entonces no sigo a Cristo. Pero esos hombres se dieron cuenta que para ellos el vivir era Cristo y el morir es ganancia, porque vale la pena morir en Cristo Jesús. Vale la pena. Dele una ofrenda de palmas. Y le pregunto en esta mañana, en este cortejo de vergüenza fúnebre, ¿quiénes somos nosotros entre la multitud? Aquellos que solo desean obtener algo momentáneo del Maestro, alguna sanidad, como aquellos 10 leprosos que ni agradecidos fueron, solo uno. Queremos obtener solamente los panes y los peces. Queremos obtener un milagro. ¿O queremos ser aquellos que, aunque cansados, aunque angustiados, aunque dolientes en este cuerpo, en su espíritu van con gozo y alegría siguiendo a Jesús hasta el lugar de la cruz? Yo quiero ser el que le sigue. Y aunque mi carne quiera escoger a Barrabás, clamo al Señor Jesucristo para que mi espíritu de continuo escoja al Maestro y al Salvador. Jesús nos enseña su corazón en este momento de dolor, y se compadece de los demás antes que de sí mismo. El testimonio de Jesucristo, de nuestro Señor, el cual es manso y humilde de corazón, nos muestra algo grande: que su vida siempre dio señal de cuán amor tenía o tiene hacia el Padre, más bien, pero también el amor y la compasión por los demás. No sé si se recuerda, en una ocasión Jesús enseñando, dice que vio la multitud, y dice la palabra, y sintió compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Tenía compasión por la humanidad. Y en esta ocasión, en los momentos de más dolor de la humanidad de Cristo, no fue la excepción. Nos enseña el corazón tierno y cuidadoso que tiene nuestro Salvador. Mire lo que dice en el versículo 27 en adelante de Lucas 23. Y dice la palabra:
le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamento por él. ¿Qué estaban haciendo? Estaban llorando, sentían tristeza, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Pero imagínense Jesús. Me gustaría imaginar quizás su rostro ensangrentado, quizás por sus ojos escurría sangre. Pero en el momento que iba caminando en el dolor, se oyó un sollozo en el camino, y Jesús lo que hace es voltear a verlas. Y les dice el maestro, pero Jesús volteó hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y le quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted ha pasado por momentos así críticos en su vida? Críticos de angustia, críticos de salud, críticos de a lo mejor salud emocional, críticos de dolor físico. Y de pronto llega alguien a su vida y le dice: oye, ¿me puedes ayudar con algo? Oye, ¿puedes orar por mí? Oye, ¿me puedes dar un consejo? Oye, ando muy corto de dinero y tú con toda la cartera solitaria, ¿me puedes ayudar? ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente? O ¿qué puede salir por nuestra boca? No estás viendo cómo estoy yo y me estás pidiendo ayuda. ¿Quieres que mejor ayúdame tú? Mira cómo estoy. Mira el caso de Jesús. Mira el corazón de Jesús. Él estaba ensangrentado, quizás el ritmo cardíaco estaba bajando, sus sentidos como humano estaban desfalleciendo, la humanidad de Cristo. Pero en ese momento no le importó lo que él estaba pasando, sino volteó al lugar de la necesidad y les dijo: mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes. En otras palabras, Jesús nos enseña que la angustia de la humanidad y el dolor de los suyos nunca deja de tocar su corazón. ¿Por qué te digo esto? Hay momentos en donde el creyente sufre, sí. Hay momentos en donde el creyente llora, sí. Hay momentos donde el creyente se angustia, sí, pero esto no significa que hemos sido abandonados. El abandono, el hecho que Dios le diera la espalda en ese momento a Cristo, era para que tú y yo estuviéramos en paz con Él. Y cuando los creyentes están en una angustia, en el dolor de su corazón, aún esos momentos tocan el corazón de nuestro Maestro y voltea su rostro para con nosotros. ¿Y qué crees? Nos consuela, nos levanta, nos da ánimo y nos dice: hijo, tienes Padre Celestial, estoy contigo. Si tú eres un Padre terrenal y das cosas buenas a tus hijos, ¿cuánto más no es tu Padre Celestial, que ama a todos por igual? El dolor de tu vida, la angustia de tu corazón no es ajena a Dios. El dolor de la humanidad, el dolor de los que no están en Cristo, no es ajena a nuestro Dios. Se preocupa por ellos. Ahí damos en cuenta que realmente Cristo se despojó de sí mismo, se despojó de su dolor, se despojó de su cansancio, se despojó lo que le estaba pasando y no tomó como ser igual a Dios como algo que aferrarse, y dirigió la atención al momento de la necesidad. ¿A qué voy con esto, iglesia? Que cuando los suyos están pasando por angustias, hay una mirada que está hacia tu vida y está bajo tu cuidado. Se llama el Señor Dios Todopoderoso. No temas, iglesia. Si se dice la palabra, si no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Lo difícil ya lo hizo Jesús. Sigue caminando, que estamos por llegar a la patria celestial. Alabado sea el Señor. Dale un aplauso al Señor. Jesús les estaba diciendo a estas mujeres: no se preocupen por mí, preocúpense por ustedes.
Porque Jesús sabía lo que iba a pasar, hablando históricamente, Jesús sabía lo que iba a pasar con el pueblo judío. 40 años más tarde, el imperio romano los iba a destruir. Por eso Él dijo: llegará el momento en donde dirán bienaventuradas a las estériles, los pechos que no criaron niños, porque iba a haber momentos de dolor, y estaba haciendo un llamado a que sus vidas estuvieran en la relación correcta con su Dios, porque el dolor que experimentarían sería grave. Así los hombres hoy día debemos estar conscientes cómo se encuentra nuestra relación con Dios. Tal vez este mensaje a algunos nos haga, mire, usted no sabe cómo me puse a llorar a moco suelto mientras estaba estudiando en mi casa. Le decía a Dios: tengo que parar tantito, si no, no voy a poder. Y luego enfermo, imagínese, hermano, tenía un bonche de Kleenex ahí en mi escritorio. Perdón por ser tan gráfico. Pero Jesús nos hace este llamado: no llores por eso, eso ya pasó, ya Él está sentado a la diestra del Padre, bendito Dios, porque vive y reina por los siglos de los siglos. Lo que hoy nos está llamando es: ¿qué tan conscientes estamos de nuestra relación con Dios? Nos hemos preocupado por nuestras vidas, porque recordemos lo que dice la Escritura: la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesús llama a nuestras conciencias hacia lo que puede venir si no estamos en la relación correcta con Dios. Y hoy está llamando a esa conciencia: he aquí, yo estoy a la puerta, y si alguno oye mi voz y me abre, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Básicamente Jesús estaba diciendo: esto me va a pasar, esto al tercer día se va a acabar, pero el pecado, si no lo quitan de su corazón a través de la fe en el Hijo de Dios, no se va a acabar nunca, y las consecuencias jamás. En otra porción de la Escritura, miren lo que dice en Lucas capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice la palabra, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En estos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Le pregunto: ¿estas personas estaban haciendo algo bien? ¿Estaban haciendo algo correcto? Estaban ofreciendo sacrificio en el templo. Es como si hoy estuviéramos congregados en este lugar, quizás un domingo cualquiera. ¿Qué pasó con ellos? Murieron. Le pregunto: ¿usted cree que el cristiano está exento de padecer una muerte, quizás una muerte violenta, de sufrir, de que algo nos pase? No. Pero mire la respuesta de Jesús. Jesús no dijo, mire la respuesta de Jesús: ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? Jesús dice: de ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Versículo 4. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, nos dice de nuevo el Señor a vida nueva: Samuelito, a menos que te arrepientas, tú también perecerás. Mire la cuestión aquí en estos dos momentos. La muerte de los hombres siempre es súbita, llega cuando menos lo esperamos. Nadie quiere hablar de esto. Y me gusta mucho cuando platicas, no sé quién, bueno, conozco aquí a alguien, pero quien venda seguros de vida, y esto es algo que te plantean, y una de las cosas que dicen, y es muy cierta: a nadie nos gusta hablar de la hora de nuestra muerte, pero es una realidad, es lo natural. Nos pone triste, nos duele, pero va a llegar un momento cuando, no lo sé, Dios nos guarde simplemente, pero el día que nos lleve y estaremos con Él. Bendito sea el Señor. La muerte llega. ¿Pero qué está hablando Jesús aquí?
la importancia de tener conciencia de cómo está nuestra relación con Dios. No ayer, hoy. No mañana, hoy. Porque a estos hombres, a unos estaban haciendo lo correcto. Es como ha pasado en Estados Unidos, como si alguien entrara, y que Dios guarde la vida de la iglesia, alguien entrara, un loco con una pistola, hiciera un desorden aquí, Dios guarde la vida de la iglesia. Pero murieron porque eran más pecadores. Dice la palabra de Dios, aquí no es quién era más pecador, no, aquí es que tu vida, la mía, estén en la relación correcta con Dios. A los otros les sucedió una desgracia, les cayó una torre. Es como lo que pasó en Altamira, me parece, que se cayó en el techo en una iglesia católica. Como si alguien muere en un accidente, la muerte es súbita. Aquí lo importante es cómo está nuestra relación correcta con Dios. Por eso Jesús les dijo: no lloren por mí, porque yo traigo resultados a través de este sacrificio. Preocúpense por ustedes. Y hoy el Señor nos dice esto, iglesia de Jesucristo: preocupémonos por nuestra relación con Dios. Preocupémonos por estar en paz con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Mire, la palabra nos enseña algo bien importante. Porque a veces pasa en nosotros que cometemos algunas faltas, algún pecadillo, ¿eh? Aquí en la vida de la fe no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. El pecado es pecado. Aquí el pecado no tiene estado, no tiene municipio, no tiene capital. Aquí es pecado, ¿sí? Es lo mismo. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces cometemos faltas delante del Señor y pensamos: pero he pecado y no me ha pasado nada malo, no ha sucedido nada. He visto pornografía y no me ha pasado nada. He sido medio borrachín y no me ha pasado nada. He sido medio adúltero y no me ha pasado nada. No me deja que le cache la esposa a ver cómo le va. No me ha pasado nada. O es que veo a otros pecar y les va súper bien. O sea, ¿qué onda? Pero miren lo que dice el Señor en su palabra. Te lo voy a leer yo, si quieres apúntalo. Isaías 65:6. Dice la palabra: miren, tengo escrito mi decreto delante de mí. No me quedaré callado, les daré el pago que se merecen. Sí, les daré su merecido tanto por sus propios pecados, dice la palabra del Señor. En otras palabras, que es imperativo que día con día todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, o que desea confesarlo como su Señor y su Salvador, en su mente queden grabadas estas palabras: buscad la paz con todos y la santidad con Dios, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Cuántos queremos santificar más y más nuestras vidas con Dios? Amén. Dice la palabra: el que es impío, bueno, actúe más impíamente, ¿verdad? No pasa nada, dele. Pero la palabra nos dice: pero que el que es santo, santifíquese más, purifíquese más. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Jesucristo nos enseña en su palabra: sed santos así como yo soy santo, dice Dios. No hay otra opción. Mira lo que el Señor Jesucristo dice. Les dice: si así con el árbol verde hacen estas cosas. Les estaba hablando ahora en la actualidad, lo que estaba pasando en el momento. Los romanos estaban haciendo esto con Jesús, que es el árbol verde. ¿Qué será de las ramas secas? Que era el pueblo judío rebelde en contra de Dios. Pero ahora traslademos esto a la vida del hombre. Si llevar la copa de la ira de Dios provocó esto en el Hijo de Dios, que al final del día hoy está triunfante nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios por la salvación de Cristo Jesús, ¿qué será del hombre que muere en pecado y no busque a Cristo como su Salvador? Las ramas secas. Tenemos que buscar a Jesucristo. Y otra de las cosas que el Señor nos enseña en esta porción de la palabra es que Jesús vivía o caminaba lo que predicaba. Hay un dicho en inglés que dicen por ahí: walk the speech, camina lo que hablas. En otras palabras, sé íntegro en todas las áreas de tu vida. Y para muchos es muy difícil, o es de suma dificultad, el hecho de vivir las palabras que se predican.
para todos aquellos que han sido llamados a compartir de la palabra, a predicar la palabra de Dios, a compartir el evangelio de Jesucristo, a predicar las sanas enseñanzas, está siendo constantemente enfatizado en su vida, no por compromiso con la congregación, porque no hay compromiso con la congregación para ser un hombre íntegro, sino es un compromiso con Dios. Le digo por qué. Porque dice la palabra de Dios, Pablo decía, predicamos de parte de Dios y delante de Dios. Es decir, que Dios es el espectador número uno cuando alguien enseña, predica o habla la palabra del Señor Jesucristo. Por eso es importante que los hijos de Dios es que vivamos lo que estamos predicando. Y se la voy a poner fácil. Supongamos que un maestro de la palabra, un líder de una célula, un grupo de vida o un pastor está viviendo en adulterio. ¿Usted cree que para él va a ser fácil predicar en contra del adulterio? No. Es más, ni va a querer tocar el tema. O sea, alguno de esos mismos tiene debilidad con la bebida y es medio borrachín y le gusta ponerse más que happy. ¿Usted cree que va a predicar en contra de ser un borracho, que los cuales la palabra dice que no heredarán el reino de los cielos? No. Porque a veces no se puede vivir, no nos esforzamos o no procuramos vivir lo que predicamos. Pero mira, Jesús era excelso en su manera de enseñar y él vivía todas las enseñanzas, y este momento de la crucifixión era el momento preciso para vivir toda su predicación. Mire lo que pasó. Si seguimos leyendo en el versículo 32, dice la palabra del Señor: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. O sea, Jesús lo trataron como un malandrín. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera o el Gólgota, lo crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Preste atención en el versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartían entre sí sus vestidos, echando suerte. Mire lo que pasó en esta porción de la palabra del Señor. Hay dos cosas que quiero tocar en este punto. Dice la palabra que llevaron a los malhechores al monte de la calavera o al monte Gólgota. Los romanos lo hacían de esta manera para que todos pudieran ver lo que estaba pasando y escarmentaran y decidieran no ser iguales a ellos. ¿A qué voy con esto? El pecado es igual. ¿Por qué? Como les decía a los hermanos en la mañana, el pecado nunca va a venir con forma con cuernos ni con cola. Va a venir con una buena presentación, va a venir viéndose bien, va a venir oliendo bien, va a venir sabiendo bien, va a venir sintiéndose bien. Pero ¿qué cree? La trampa del pecado es que cuando los hombres caen en el pecado, y más los que han confesado a Jesucristo como su Salvador y no se han arrepentido de esto, tarde o temprano son exhibidos públicamente y son avergonzados. Dice la palabra del Señor: lo que se hace en oculto, tarde o temprano a la luz saldrá. ¿A qué voy con esto? Que el pecado no es algo con lo que se juega. El pecado es algo con lo que se debe salir huyendo. Vamos a ver la vida de José. ¿Se acuerda de José? El soñador, como lo llama la palabra. Se presentó la oportunidad perfecta. La mujer de Potifar se le desnudó enfrente. Y cualquier hombre débil en la carne, viendo a una mujer desnuda, adultera, fornica o hace pecado delante de Dios. Pero ¿qué hizo José? Yo creo que se tapó los ojos y se fue corriendo. Dice la palabra de Dios: él temía a Jehová y huyó de ese lugar. Así debe ser el creyente con el pecado. No juguemos a ver qué tanto aguantas o aguanto. Porque, como dice el dicho, el que con fuego quema, con el fuego juega, algo así dice, hermanos, algo así dice.
Pero no le hagamos al vivo. Es a lo que voy. Porque la carne es carne. Y se va a dar cuenta cuando uno pasa por la calle de Abasolo o Pedro Figueroa en la noche y empieza a oler. ¿A poco no huele a tacos? Le voy a decir algo. Hace algunos meses, creo que como un año, por mi casa había una taquería de unos tacos que me gustan mucho. Y apenas salía a mi patio y hermano, olía tan rico. Y yo siempre pedía de los que tenían ¿cómo se llama este? Bueno, pedía de campechana y siempre olía a campechana. ¿Y qué cree? Siempre caía a comprar las campechanas, porque me gustan las campechanas en harina, con queso y con todo. Bueno, así es el pecado. Te va a presentar bonito, pero si caemos en él, vamos a fallar delante de Dios. Claro, si pecamos, dice la palabra, nos enseña: hijitos, esta carta os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Pero si no desistimos de pecar, tarde o temprano el pecado avergüenza a cada uno de los que siguen en este punto. Y lo siguiente que la palabra de Dios nos enseña, quiero recalcar en esta porción de la escritura, es lo siguiente: las palabras de Jesús. Algunos historiadores o algunos teólogos apuntan a que estas palabras fueron en el momento de mayor dolor, cuando estaban clavando sus manos y sus pies. Imagínese, no sé a quién le ha pasado, si cuando uno se encaja una astilla, está que no puede con uno mismo y que anda buscando sacar la astilla como de lugar. Según las reliquias que se han encontrado, han apuntado que los clavos que utilizaron para clavar a Jesús, o los que se utilizaban en ese tiempo, eran clavos con un diámetro de 8 milímetros. Imagínense, casi 1 centímetro, y eran de 14 centímetros de alto. Imagínense la escena: Jesús viendo que estaban atravesando sus manos. Las palabras que salieron de él no fueron de odio, no fueron de injuria, no fueron: Padre, asesina a estos transgresores. Fueron de amor: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A qué voy con esto? La palabra nos llama a cada uno de nosotros como cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Sabe por qué nos llaman cristianos? No porque vamos a la iglesia cristiana, no, eso cualquiera va a la iglesia cristiana. Por seguir a Cristo. Y los que siguen a Cristo son como Cristo, o procuran ser como Cristo. Y ahí Jesús demostró que él caminaba o vivía lo que predicaba. En una porción del Sermón del Monte, uno de los sermones más grandes y completos que dio nuestro Señor Jesucristo, él dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y amar a los que os ultrajan o los que os injurian, dijo el Señor Jesucristo. Y ahí lo cumplió. En el momento lo estaban clavando. Imagínense el dolor. Ay, Padre, perdónalos. ¿Y cómo somos nosotros a veces, que de repente una persona se nos atraviesa en el carro, nos hace señas obscenas, nos recuerda a la progenitora, nos hace malas palabras? ¿Qué es lo que podría pasar por nuestra vida? ¿No? Ahí nos sale lo carnal pero te vas a ir al infierno, pecador, ¿verdad? Pero dice la palabra: bendice a los que te maldicen. Qué difícil, ¿verdad? Si quieres, cámbiale, grítale también, pero dile algo: pero te vas a morir de viejito. No sé, cámbiale, pero bendice a los que te maldicen. No seamos como la humanidad. Mira, una persona me decía: no, pastor, a mí sí me dan en la izquierda, yo respondo con la derecha, pastor. Uy. No.
Somos creyentes del evangelio. El otro día me pasaron un video, había un hombre predicando el evangelio, estaba en Inglaterra y llega alguien y le da un puño en la boca, ¡pah! Pero bien dado, lo sentó fuerte en la cara. Y para los que les gustaba pelear o eran de los que se peleaban, saben lo que implica un golpe en la cara o que le calienten los ánimos. ¿Sabe qué le dijo este hombre? Oh, estuvo bueno el golpe, pero Dios te bendiga y Cristo murió para darte salvación y hoy se abre una puerta de esa. O sea, qué manera de responder. Es lo que Jesús nos llama a todos nosotros. No que le pitemos 7 veces o que lo contestemos 7 veces el pitido que nos han dado. No, pero es que usted no sabe cómo somos los López, pastor. Es que aquí no somos de apellido, somos hijos de Dios y punto. Somos creyentes del evangelio del Señor Jesucristo. Aquí lo López, lo Soto, lo Martínez, los Rodríguez. No, es que así eran los Martínez, pastor. Aquí somos de Cristo y se acabó. Aquí tenemos el mismo Padre Celestial y nos ha dado la misma senda para vivir como hijos del Dios viviente. ¿Alguien dice amén? Es esto. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Es ahí el momento más difícil que uno puede pasar. Y Jesús les dijo: perdónalos. ¿Se recuerda cuando Jesús iba a pedir posada porque se le había hecho tarde? ¿Qué le dice Juan? Vamos a pedir que caiga fuego del cielo y los consuma, que queme todo. Le dijo: Juan, ¿con qué espíritu trabajas? A veces ahí andan los hermanos andamos peleando. Es que me robaron la herencia, pastor. Es que mire, me quitó la camioneta. Mire, es que la señora, mire, es que ahí andamos en argüendes y en argüendes y en argüendes. Le pregunto: ¿usted tiene Dios? Como que lo noté dudoso, hermano. ¿Tiene Dios o no tiene Dios? Deje que Dios sea su abogado defensor, porque Él es fiel y justo en todos sus juicios. Es el Señor. Es el Señor. Le voy a contar un testimonio. Yo me quedé bien impactado. O sea, le soy honesto. Una de las áreas en las que el Señor ha tratado, le abro mi corazón. A pocos les he dicho esto, pero le abro mi corazón. Una de las áreas en las que el Señor me ha tratado es en la economía. No está usted para saberlo ni yo para decírselo. Pero vamos, esto antes era una refaccionaria. Esto antes era un negocio que era de mucho dinero, de mi padre en aquel entonces el ingeniero Soto. Pero ahorita todo esto está a la disposición de nuestro Señor Jesucristo. De eso nada, ya solo me quedó el bonito recuerdo solamente. Pero usted podría imaginar, vivíamos en un momento económicamente holgados. Pasa esto y el Señor empieza a probar mi vida, y una de las áreas es en la economía. Y el Señor, mire, ya me tiene bien pulidito en esas áreas. No digo que ya lo conquisté todo, pero ya cuando pasa algo ya digo: mire, el Señor ya me ha provisto en muchas áreas, no va a ser la excepción en la siguiente. Y en una de las veces en la iglesia de Monterrey llegó un momento crítico en la economía. En la iglesia de Monterrey, igual no está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero se pagaban 20,000 pesos al mes. Y era una iglesia que apenas estaba trabajando, tenía 15, 20 personas, llegó a 30. Y ahí estábamos en la estira y el afloje, los pastores Andrés y Jocelyn trabajando, esmerándose. Pero llegó un punto donde la carga se sintió como que nos juntamos: pastores, ¿qué hacemos? Hablamos, pedimos consejo, dirección, lo más cabal. Pues vámonos a las casas. No va a haber otra opción. Allá es el culto, es el mismo Señor, y que el Señor se haga la obra. Los pastores Andrés y Jocelyn se pusieron la camiseta de creerle al Señor. Nos pusimos en oración acá en Saltillo a orar por la obra de Monterrey. ¿Y dónde se nos ocurre? Oye, ve a preguntarle que si te renta nada más los domingos y los miércoles para el día de las enseñanzas. Bueno, y ahí va el pastor Andrés con el pecho inflado, confiando en su Señor. Oiga, no nos lo renta, nada más para. Habla
con él y nos manda un mensaje el pastor Andrés, sorprendido de lo bondadoso que es Dios. Me manda un audio, me reenvió un audio. Me dice: pastor, ya podemos rentar el lugar. Le digo: ¿cuánto te va a cobrar? Vamos a ocupar los días del evento. No, me dijo que dejáramos las cosas ahí, todo lo de la iglesia, las sillas, las bocinas, todo, no pasa nada. Y luego, ¿cuánto vas a pagar? Me dijo que nada más usar el salón y que pagara la luz y el agua, es todo. ¿Qué? Sí. Wow. Deje que Dios sea su abogado defensor. Sí, yo me quedé maravillado con Dios. Sea como Cristo en todo momento. Si lo injurian, si le roban, si le quitan, si lo amenazan, si lo maltratan, si lo golpean, si le hacen, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y llega esta parte donde Jesús menciona la segunda: porque no saben lo que hacen. Los romanos no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Imagínense, el centurión se estaba, yo creo que riendo. Eran sanguinarios, despiadados. Se estaba gozando de clavar a ese hombre. No tenía ni idea de que era el Hijo del Dios viviente el que estaba torturando. Y el no saben lo que hacen es que realmente no lo sabían. Pero quiero trasladarlo a la vida de la fe hoy en día, que puede pasar con cualquiera de nosotros, que suponemos que estamos haciendo algo que para nuestras vidas es normal, no tiene consecuencias, pero para aquel que conoce la realidad de todas las cosas y de nuestras acciones, ve la gravedad de las consecuencias de nuestros actos. No sabemos lo que hacemos cuando nos desviamos aún un poquito de la línea recta, de la rectitud moral y de la rectitud espiritual que habla la palabra del Señor. Pastor, ¿qué tanto es tantito? Yo le voy a decir algo. No sé quién tenga problemas en la dirección de su auto. No sé si ha visto que de repente ve el volante chueco, ¿no? Que va a manejar, oye, va derecho y el volante va chueco. Bueno, es que ahí hubo un problema en la dirección. Pero si usted lo pone derecho, se va a dar cuenta, aunque sea 1 grado de desvío de su dirección, tarde o temprano va a estar en el acotamiento. Y si no se da cuenta, va a estar, hermano, a ver a dónde, metido ahí entre el monte. Desvíe 1 grado un barco y usted no sabe la diferencia que va a haber en los kilómetros y kilómetros que va a navegar. Y así somos nosotros. No sabemos lo que hacemos cuando lastimamos a un espíritu de uno de nuestros hermanos o nuestro espíritu propio, y ofendemos a diestra y a siniestra. Y Jesús clama: Padre, perdónalos, porque no se dan cuenta de las ofensas que están haciendo. No sabemos lo que hacemos cuando dañamos nuestra propia conciencia al pecar deliberadamente. Al cabo, mañana me arrepiento con Dios. Mira, hoy quiero dormir a gusto, quiero cenar en paz, quiero hacer esto tranquilamente, pero vas a pecar. Mira, no pasa nada, mañana me arrepiento. No sabemos lo que hacemos cuando pecamos y ofendemos a nuestro Salvador. No sabemos lo que hacemos cuando deshonramos y desobedecemos a este buen Salvador Jesucristo. Imagínense, ¿se recuerda lo que les dijo Jesús a los discípulos en el Getsemaní? Que les dijo: oren conmigo porque estoy angustiado hasta la muerte. Y dice la palabra que él se alejó a una distancia de un tiro de piedra, y él se puso a orar. Y los discípulos estaban orando, ¿no? Estaban orando con los ojos para adentro, estaban bien dormidos. Y llegó Jesucristo y ni 1 hora pudieron velar conmigo. No sé cómo se ha sentido usted, que llega con alguien y le platica su angustia, le platica su dolor o sus problemas, y le dicen: ay, eres bien exagerado, no es para tanto, no seas payaso. ¿Cómo se siente usted? No me ayudó. Me hizo sentir mal. Imagínense Jesús que le dijo: estoy angustiado hasta morirme, me siento mal, siento un pesar en mi corazón, ayúdenme a orar. ¿Qué estaba pasando? Ay, Pedro así acurrucado con Juan, ya bien dormidos todos. Ya
veces no sabemos lo que hacemos cuando deshonramos o desobedecemos a nuestro Salvador. No se va a dar cuenta Jesús, no os engañéis, el Señor no puede ser burlado. Mire, mi esposo, mi esposa no me ve. Pues ¿qué tiene que no te vea? El que te ve es el Señor. ¿Eso no nos da pavor? ¿A dónde huiré de tu presencia, oh Señor? Si me remontara al monte más alto, ahí estás. Si me voy a las profundidades, ahí estarás. Si me envolviera una gran tiniebla, tú me descubres, Señor. Así es el Señor. Y el Señor nos habla de esta manera. No sabemos lo que hacemos cada uno de nosotros cuando desacreditamos la vida de la fe. No sabemos lo que hacemos de esta manera cuando desacreditamos la vida de la fe por la conducta que estamos viviendo. En otras palabras, cuando te dice alguien: uy, eso que eres cristiano, aguas. Y sí, a muchos se quejan y se enojan. Pues ¿qué tiene que andar viendo si soy cristiano? No, pues yo sé. Algo saben de la vida de la fe. ¿A poco los cristianos también son bien borrachines? Esta línea sí. Pues ¿cuál línea si nada más hay una? Hoy, ¿a poco los cristianos también adulteran? No, los de esta creencia, no, ¿cuál? Sáquese, no. Perdón. Me va a regañar el pastor. No. Y a veces ahí andamos con nuestra manera de vivir, desacreditando la fe en el Hijo de Dios. Teme a Jehová y apártate del mal, dice la Escritura. Es lo que tenemos que hacer. No sabemos lo que hacemos cuando retenemos nuestra propia vida en el servicio a nuestro Dios. ¿Qué voy a andar sirviendo yo en la iglesia? ¿Qué voy a andar acomodando carros yo ahí en la iglesia? ¿Qué voy a andar recibiendo carros en la iglesia? ¿Qué voy a andar repartiendo comida? ¿Qué voy a andar predicando en las calles? ¿Qué voy a andar? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto no lo dice el pastor, lo dice Cristo. Porque a veces no nos damos cuenta la ofensa que estamos cometiendo. Y aquí es donde quiero ir culminando el mensaje. Perdóname si me tardo, hermano. Es ahí donde los creyentes, si nos damos cuenta, o el hombre pecador, alguien que no ha confesado a Cristo como su Salvador, si aquellos que vinieron por primera vez jamás han confesado a Jesucristo como su Salvador, o no han rendido su vida en realidad como a Cristo Jesús, es el tiempo. Y aquellos que se han alejado y se sienten lejos del Señor, es el momento de rendir la vida y de ponernos al lado correcto de la cruz de Cristo. ¿Por qué le digo esto? Bueno, si prestamos atención, la palabra nos enseña que aún hay perdón para todos los pecadores y aún hay salvación para el alma penitente que reconoce lo pecadora que es y que llama a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Aún sigue resonando: ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Sigue llamando a Jesús todavía, está diciendo: sígueme, ya lo difícil ya está. Ya no tienes que sacrificar tu cuerpo, que morir en una cruz ya lo hice yo. Y mira lo que dice la palabra en el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, todo el mundo veía lo que estaba pasando, esta escena de horror. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecieron, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras en griego, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. No se daban cuenta que en sus burlas estaban hablando una realidad tan grande. No es el rey de los judíos únicamente, ahora es el rey de reyes y señor de señores. Y uno de los malhechores, dice la palabra, que estaba colgado, si usted va a los evangelios sinópticos, al libro de Mateo,
dice la palabra que los dos malhechores le injuriaban. Pero Lucas se dio cuenta y atestiguó algo momentos después. Se dio cuenta que uno de ellos dejó de injuriar al que estaba en medio, a Jesús, el Hijo de Dios. Y dice la palabra en el versículo 39: y uno de los malhechores que estaba colgado le injurió diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, le decía. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, versículo 40: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Versículo 41: nosotros, note lo que estaba pasando en este punto. Le estaba a punto de cambiarle la vida a este hombre condenado a muerte. Nosotros, dice la palabra, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dijo: ya te llegó la hora, hoy vas a ir conmigo al reino de los cielos. No mañana, no después, hoy estarás conmigo. Mira lo que estaba pasando. Este hombre en la mañana, declarado delincuente, declarado malhechor, declarado como un condenado, dice la palabra, a los finales momentos de su vida le transformó su historia por completo. En la mañana abrió los ojos para darse cuenta que estaba por llegar a la pena de muerte. En la noche o en el momento de su muerte los cerraría para abrirlos una vez más en la presencia del mismo Señor, Dios Todopoderoso. Así es la salvación de Jesucristo. Dale la ofrenda de palmas al Señor. Algo pasó en él. Y estos dos hombres representan a la humanidad hoy en día. La humanidad, muchos se burlan de Jesús, hacen desfiles mofándose de Jesucristo, mofándose del sacrificio, haciendo risas y burlas del Hijo de Dios. Pero en otro extremo están los hombres que reconocen su mísera condición y dicen: yo merezco el castigo, pero Él me puede salvar de mis pecados. Es lo que hace el Señor. Al transcurrir de los tiempos se dio cuenta este hombre: este del medio algo tiene, es inocente, no merece lo que está pasando en este momento. De manera que él fue con el otro malhechor y le dijo: ¿cómo te atreves tú en esta posición en la que estás injuriar a este hombre inocente? ¿Qué hay en tu cabeza? Estás a punto de morir, en unas horas conocerás la eternidad y no tienes temor de Dios. ¿Qué pasa en tu cabeza? Y habló en contra de este hombre. Y aquí inició el momento más grande de la historia de su vida. Toda su vida fue un desastre, pero la culminó con broche de oro, porque se redimió en los pies de Cristo Jesús. Mire lo que pasó. Y este es el resumen. Estos versículos cortos son el resumen perfecto del evangelio de Jesucristo por justificación por medio de la fe solamente. Porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, por la obra que ya hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Alguien dice amén? Así es. Mire cómo empieza el proceso de la salvación. Y esto es lo que los hombres debemos compartir: el evangelio de Cristo. En primer lugar, el hombre tuvo noción de la existencia, del poder y de la providencia de Dios. Cuando le dijo: ¿No temes a Dios? Se dio cuenta que tenía que arreglar su relación con Dios. Se dio cuenta que estaba por terminar su vida y tenía que poner los asuntos en regla. En segundo lugar, se da cuenta de cuán vil es su vida por la noción del pecado que él tenía. Cuando dijo: tú y yo merecemos morir, tú y yo merecemos la muerte, pero este hombre no merece nada de esto. Y como les decía a los hermanos, hoy en día la cristiandad se puso media rara, porque ahí andamos creyendo que somos merecedores de todo. Ahí andamos decretando por todos lados. Ahí andan pastores hablando que el Dios le dijo que le iba a dar Ferraris. ¿Cuál? A trabajar.
Ahí andan los cristianos diciendo que no van a aceptar de Dios un no por respuesta, cuando no nos damos de cuenta de cuán soberano es Dios y que tú y yo no merecemos más que el infierno, pero Jesucristo nos hizo merecedores del reino de los cielos, no por las buenas acciones que hagamos. No merecemos nada. Dice la palabra de Dios en Isaías que aún nuestras más perfectas acciones son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Qué puede hacer el hombre para merecer salvación? Nada. Lo único que puede hacer es poner toda su esperanza en aquel que murió en un madero y ahora está resucitado a la diestra del Padre. Es lo único que puede hacer. Y ahí va encaminándose a la salvación este hombre, y ahí se encaminan a la salvación los hombres. Mire lo que pasó después. Después de que se da cuenta de su vileza, reconoce la inocencia y la rectitud de Jesús. Este hombre santo no merecía morir, no merecía hacer nada, no merecía nada de todo lo que pasó. Y se da cuenta uno entonces hoy en día que todo lo que Cristo padeció y sufrió en la cruz era por nosotros, y merecíamos estar nosotros en ese lugar. Le voy a decir algo. Cada vez que pienso en la cruz, no solo me recuerda lo que Cristo hizo en la cruz, me recuerda cuán injusto fue que el justo muriera por el pecador, porque yo merecía cada golpe. Yo, como dijo Pablo, yo más que todos ustedes merecía morir en esa cruz. Pero no le importó la condición que yo pudiera tener o que la humanidad pudiera tener. Alabado sea el Señor Jesucristo, porque Dios envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Alabado sea el nombre de Jesucristo, el Salvador de todo pecador arrepentido. Alabado es tu nombre, Señor. Santo es Él. Y después de reconocer la inocencia, mire lo que pasó con este hombre. Sus ojos vieron lo que su compañero de pena de muerte y todos los demás no pudieron ver. Él creyó en cuán real era la inscripción que estaba arriba de su cabeza: Él es el Rey de los judíos. Aunque en ese momento era imposible darse cuenta. Imagínense. Qué valentía de este hombre. No, más bien qué fe de este hombre, que a pesar de ver a aquel que dice ser el rey de los judíos en su lecho de muerte, en el momento más vergonzoso le dice: acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y él no le pidió un lugar, no le dijo: dame un puesto en tu reino, dame una corona, no, le dijo solamente: acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y esta es la fe que debemos tener, porque a veces somos muy dados a ver para creer. ¿Tú crees que todo el mundo creería si hoy en día, déjame te digo esto, con tu juicio el día de hoy, con tu sano juicio el día de hoy, con tu manera de pensar, con tu manera de ser, si estuviéramos parados frente a la cruz viendo a este Jesús sacrificado, creeríamos que es el Rey de los judíos siendo sacrificado de una manera vergonzosa? Te digo algo, yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque aquí en esta iglesia vemos una bola de locos que sin ver cantamos a un Jesús vivo, que jamás hemos palpado, que jamás hemos tocado, pero nuestra fe en Cristo Jesús nos hace creer. Es tan real como el aire que respiro, es tan real como todas las cosas visibles y no visibles, porque la palabra de Dios dice: bienaventurados son todos aquellos que sin ver han creído. ¿A qué voy con esto? Atrévete a creer en Jesús aunque veas todo lo contrario.
todo lo que estaba viendo este otro malhechor, le gritaba: Él no es el rey de los judíos. Pero sus ojos atestiguaron que en efecto ese Jesús es el rey de los judíos, el salvador de los pecadores. ¿Cuántos creemos en Jesús? ¿Cuántos creemos que es el Hijo del Dios viviente? ¿Cuántos creemos que pronto regresará por su iglesia? Mire lo que sigue pasando en este hombre. Cree en esta gran compasión de este gran rey, llamándolo a su memoria: acuérdate de mí. Y por último, hace lo que puede hacer por Cristo en su estado. ¿Por qué te digo esto? ¿Recuerdas que hablamos? No sabemos lo que hacemos cuando retenemos nuestra vida en el servicio a Dios. Cuando decimos: no, ¿para qué? No vale la pena, no soy bueno, no soy buena, no tengo lo suficiente, que lo haga otro. Este hombre, sin poderse mover, sin poder hacer lo que podía, no sé, caminar, mover las manos, sin poder hacer algo, este hombre dispuso lo que podía hacer por servir al maestro. ¿Sabes qué hizo? Buscó silenciar las burlas del compañero de muerte, diciéndote: cállate, porque él no lo merece. Y a veces nosotros, estando sanos, buenos y bonitos, no hacemos nada por el maestro. Este es el círculo de la salvación, el ciclo de la salvación. Se da cuenta de un Dios, se da cuenta de su vileza, se da cuenta de la santidad de Dios, se da cuenta de que es el rey de los judíos, se da cuenta de la gran compasión que tiene este rey y pone a disposición su vida para servirle. Por tanto, hermanos míos, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. ¿Cuántos queremos poner nuestra vida al lado correcto de la cruz? Aquí esta porción de la escritura, y con esto voy a concluir. Perdóneme si me tardé. No, estamos buen tiempo. Toda esta obra pasó en un periodo corto de algunas horas, donde el más desgraciado pasó a ser el más agraciado en el reino de los cielos, un malhechor. Y hace algunos meses me topé con esta porción de la escritura, un pastor predicando esta porción, estos dos versículos, y hacía me gustó mucho la comparación, y la quiero poner en la mesa para recalcar que la salvación es por fe y solo por fe, no por obras. Porque ¿qué pudo haber hecho hombre crucificado para que se ganara el reino? Nada. Y hace esta comparación y le dice: yo lo único que quiero hacer cuando llegue al cielo es preguntarle a este amigo: ¿cómo le hiciste? Porque dice: yo me imagino esta escena, aparece en el reino de los cielos y un ángel se le acerca y le pregunta: ¿y tú por qué estás aquí? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. ¿Crees en la justificación por medio de la fe en Jesucristo? No sé de qué me hablas. ¿Conoces el evangelio? No sé. Ahí va el ángel con su supervisor: oye, hay uno que está aquí pero no sabe ni por qué. ¿Tú por qué estás aquí? No sé. ¿Conoces el Pentateuco? No sé de qué me hablas. ¿Conoces la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles? No sé qué es eso. ¿Por qué estás aquí? Yo no sé, solo sé que estoy aquí porque el hombre de en medio me dijo que podía ir al reino de los cielos. Así es la fe. Y esta porción de la escritura nos deja dos enseñanzas bien grandes. Una, que nunca es tarde para ponernos en la relación correcta con Dios. Este hombre estaba en las últimas instancias de su vida para ponerse bien con el Señor Jesucristo y decir: hoy voy a alinearme con Él. Iglesia, nunca, si alguno no lo ha hecho, si alguno ha jugado a ser la iglesia, si alguno ha pretendido ser la iglesia, o si alguno jamás se ha rendido a Él,
nunca es tarde. Hoy es un buen día para rendir tu vida a los pies del Maestro. Nos enseña la porción de la Escritura, pero también hay otra que quiero apuntar: que no esperemos a los últimos momentos de nuestra vida para rendirnos a Él, porque tal vez no lleguen a tiempo esos momentos. Muchos se ponen a cuentas con Dios por temor al infierno, y eso no es salvación. Cuando uno se pone a cuentas con Dios por la relación correcta, ¿cuál es esta? La que vivió este malhechor a un lado de Cristo. Se dio cuenta de su vileza y cuán necesitado estaba de un Salvador. Entonces deposita la fe, y ahí dice Jesús: salvo por medio de la fe en Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer. El lado incorrecto de la cruz es esta: viéndonos hoy en día como hijos de Dios, como creyentes del Evangelio, que nos pasa algo, nos enfermamos, hubo tragedia en la casa, hubo dificultad, y decimos: si eres el Hijo de Dios, arréglame la situación. Si eres el Hijo de Dios, cambia mi estado de vida. Si eres el Hijo de Dios, arregla esto. Si eres el Hijo de Dios, poniendo en tela de juicio la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero el lado correcto de la cruz es esta: Señor, sé que no he sido un buen administrador de lo que tú me has dado, y por ende caí en deudas económicas. Perdona mi pecado porque fui un necio. Señor, sé que fui un desobediente, y no son luchas lo que estoy viviendo, son las consecuencias de mis malas decisiones. Perdóname porque no fui sabio al hacer las cosas correctamente. El lado correcto de la cruz es decir: Señor, sé que me descuidé en mi salud y le di rienda suelta a las de harina y a la coca. Perdóname y ayúdame a mejorar mi salud. Bueno, ya dije que no voy a decir coca, Pepsi, a la Pepsi. Perdóname. Ese es el lado correcto. ¿Y qué cree? Cuando hay un corazón arrepentido, hay un Salvador dispuesto a perdonar los pecados. No hay pecado que no pueda perdonar el Señor, solo uno. ¿Cuál es? La blasfemia, en contra de su Espíritu Santo. Pastor, es que no conoce mi historia de vida. No la conozco. Quizás por como lo dices no la quisiera conocer, pero Él perdonó hasta el más desdichado en una cruz, que no te pueda perdonar a ti. Pastor, pero lo que yo hice no tiene perdón. Si tú crees que la sangre de Cristo no tiene poder para perdón, está bien, vive en condenación. Pero déjame te digo algo: el que confiesa su pecado y es genuino, este alcanza perdón de Cristo Jesús. Porque le voy a decir algo. Imagínense que el otro malhechor, el grosero, ha hecho: está bien, bueno, acuérdate de mí también cuando vayas a tu reino, hombre, ya, perdóname. Yo creo que no hubiera habido salvación, porque no pasó el proceso penitente de su alma pecadora. Lo hizo por compromiso, lo hizo porque le dijeron que repitiera esta oración. Pero cuando una persona se da cuenta, y aún que no le dijeron que repitiera una oración, pero en su corazón y en su boca confesó: Señor, necesito de un Salvador, perdona mis pecados, este alcanza salvación y vida eterna. Padre, permítenos poner nuestra vida en el lado correcto de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Este mensaje es el Evangelio de Jesucristo. Este mensaje es el que la iglesia aún debe seguir compartiendo a diestra y a siniestra, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que lo escuche. Si hoy por hoy tú y yo somos salvos, ha sido gracias al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Extiende el Evangelio de Jesucristo. Pastores que no me van a escuchar, mira, tú no sabes ni tienes idea quién va a caer rendido a los pies de Cristo. Solo habla la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta tarde? Me acuerdo de este corito. Ay, si se me sale un gallo y lo persigue, hermano. Pero
Es lo que pasa con el hombre pecador. Si alguno quiere venir a ponerse a cuentas con su Señor, ¿hay alguien aquí que no haya aceptado a Cristo como su Salvador? ¿O todos ya lo han aceptado? Bendito a Dios por eso. Dios es bueno. Pero si alguien quiere ponerse en la relación correcta, si alguien escuchando el mensaje se preocupó por su condición, es el tiempo. Es tiempo. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, declara la Escritura. No cabe ninguna duda que la palabra de Dios siempre es hermosa y llega en el preciso momento. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo con alguien más. Y si en tu corazón está el deseo de dar una ofrenda para esta iglesia, a continuación te dejo la información para poder hacerlo. Esperamos que tengas una bendecida semana y nos vemos en la próxima transmisión.